Ay, mis queridos oyentes, imagínense esto. Una noche oscura, como boca de lobo, yo, Rosa Hernández, una mujer de 68 años, con el cuerpo marcado por años de lucha en este ranchito polvoriento, cerca de Tijuana, abro la puerta de mi casita de adobe y encuentro una carta amarillenta que me deja helada. Era de mi esposo Pedro, ese maldito que me abandonó hace más de 30 años con 3 chamacos chiquitos, diciendo que quiere regresar porque ahora está enfermo y solo, arrepentido de todo. Híjole, qué rabia me subió por la garganta, como si me hubieran echado chile piquín en los ojos. Pero no piensen que soy de las que se queda sentada llorando como Magdalena. No, señores, esa carta fue el fósforo que encendió mi venganza. ¿Saben qué? En esta historia que les voy a contar, van a ver cómo una madre como yo, batallando día y noche en tiempos donde el peso no alcanza ni para un taco de sal, descubre secretos que queman el alma y decide pelear como leona por lo suyo. ¿Han sentido alguna vez esa traición que te deja sin aliento, como si te hubieran clavado un puñal por la espalda? Díganme en los comentarios de dónde me escuchan, de Monterrey, de Guadalajara, o tal vez de un pueblito olvidado en el desierto. Suscríbanse al canal para no perderse el drama que viene y déjenme un like si quieren saber cómo una mujer humilde como yo pasa de ser una víctima a una verdadera guerrera. Bueno, les cuento desde el principio. Todo empezó en aquellos años 70, cuando Pedro y yo vivíamos en este rincón olvidado de Baja California. Éramos jóvenes, yo con 25 añitos y él con 28, y pensábamos que el amor nos iba a durar para siempre. Él trabajaba en una maquiladora, cerca de la frontera, ensamblando radios y televisores para los gringos, y yo me quedaba en casa cuidando a los niños. María, la mayor con 7 años, un diablillo de ojos negros que siempre andaba correteando. Javier con 5, fuerte como un torito, pero con un corazón blandito. Y la chiquita Rosa, que llevaba mi nombre y apenas tenía 3, con sus trencitas y su risa que iluminaba la choza entera. La vida era dura, ¿saben? Vivíamos en una casita de lámina y cartón, con piso de tierra que se convertía en lodo cuando llovía, y el baño era un hoyo en el patio. Pero había felicidad, o eso creía yo. Pedro llegaba cansado del turno, con las manos llenas de grasa, pero siempre me daba un beso en la frente y decía: «Mi Rosa, eres la flor más bonita de este desierto». Los domingos íbamos a la iglesia del barrio, con los niños limpios y peinados, y después comíamos pozole en la plaza, bailando al son de la banda que tocaba corridos. Qué tiempos aquellos, cuando pensaba que el mundo era nuestro. Pero poco a poco las cosas empezaron a cambiar, como una tormenta que se acerca despacito. Pedro comenzó a llegar más tarde, con excusas de «el jefe me pidió horas extras» o «tuve que ayudar a un compañero». Yo, tonta de capirote, le creía, porque ¿qué iba a pensar? Que andaba con otra, oliendo a perfume barato que no era el mío. El dinero empezó a faltar más, aunque él juraba que ganaba lo mismo. «Es la inflación, mi amor, todo sube de precio», me decía. Pero yo veía cómo sus camisas estaban planchadas como si vinieran de una lavandería fina, y a veces encontraba un cabello rubio en su bolsillo, que no era de ninguno de nosotros. Los niños preguntaban: «Mamá, ¿por qué papá no viene a cenar?». Y yo inventaba mentiras. «Está trabajando duro para comprarnos una tele nueva». ¡Ay, qué ingenua era! Una noche no aguanté más y le confronté: «Pedro, ¿qué pasa? ¿Hay otra mujer?». Él se rió, me abrazó y dijo: «Estás loca, Rosa, eres la única para mí». Pero sus ojos mentían, lo sentía en el alma. Al día siguiente desapareció. Solo dejó una nota en la mesa: «No soporto esta vida de miseria. Me voy con alguien que me da lo que merezco. Él muy cabrón».
Me quedé sola con los 3 chamacos, sin un centavo, el corazón hecho pedazos y la despensa vacía. ¿Cómo iba a sobrevivir? Lloré toda la noche, abrazada a mis hijos, mientras María me decía: «No llores, mamá, yo te cuido». Pero era solo una niña, pobrecita. Al amanecer me sequé las lágrimas y salí a buscar trabajo. Lavaba ropa ajena en el río, vendía elotes en la calle, limpiaba casas de las señoras ricas que vivían del otro lado del pueblo, con sus jardines verdes y autos brillantes. «Dona Rosa, ¿puede venir mañana a planchar?», me decían, y yo asentía, aunque las manos me sangraran de tanto fregar. Los niños crecían rápido, demasiado rápido. María, con sus 8 años, ya ayudaba en casa, cuidando a los hermanos mientras yo salía. Javier traía agua del pozo y la chiquita Rosa jugaba con muñecas de trapo. Pero el hambre acechaba, como un coyote en la noche. Había días que solo comíamos tortillas con sal y los niños preguntaban: «¿Cuándo viene papá?». Yo mentía: «Pronto, mijos, pronto». Los vecinos chismeaban: «Pobre Rosa, abandonada como una perra, ¿qué va a hacer con esos mocosos?». Me dolía, pero levantaba la cabeza y seguía. Poco a poco noté cambios en María y Javier. Llegaban con cosas: 1 kilo de frijoles, un vestido usado pero bonito para Rosa. «¿De dónde?», preguntaba yo. «De un trabajo, mamá», decía María, evasiva. Javier agregaba: «Hago mandados en el mercado». Al principio, ¡qué bendición! Podíamos pagar la luz, que siempre nos cortaban, y hasta comprar zapatos para la escuela. La casita se veía mejor, con una mesa nueva que Javier encontró barata. Pero algo olía mal, como pescado podrido. María salía por las noches, vestida con faldas cortitas y labios pintados de rojo, que no eran para una niña de 15. «Voy al hotel, soy mesera», me decía. Javier la seguía en una bici vieja, para protegerla. Los rumores empezaron. «Esa familia Hernández está subiendo de golpe, pero ¿a qué precio?». Una comadre me advirtió: «Rosa, cuida a tu hija, la vi en el centro, en un bar de mala muerte». Mi corazón se apretó como un puño. No quería creerlo, pero una noche la seguí, escondida en las sombras. Llegó a un lugar con luces neón rojas, noches calientes, lleno de hombres borrachos y música estridente. Entró como si nada, saludando al portero. Mi hija, mi María, en un antro de esos. Lágrimas me corrían mientras corría de vuelta, el pecho ardiendo de dolor y rabia. Al día siguiente la confronté. «Dime la verdad, mija». Ella lloró. «Mamá, lo hago por nosotros, por el dinero. Los clientes pagan bien por compañía». Ay, Diosito, qué puñalada. Mi hija vendiéndose para que comiéramos. Y Javier: «Yo la cuido, mamá, no dejo que la toquen mal, me dan una parte». Mis hijos en ese mundo sucio por culpa de Pedro, que nos dejó en la calle. El odio creció como una mala hierba. «No podemos seguir así», les dije, abrazándolos. Pero el dinero era necesario. La chiquita Rosa tenía fiebres constantes, necesitaba doctor. Decidimos guardar el secreto, pero yo empecé a planear. Encontrar a Pedro y hacerle pagar. Busqué pistas, hablé con viejos amigos. Vivía en San Diego, del otro lado de la frontera, con su amante Luisa, rico con un taller de autos. El desgraciado. Mientras yo lavaba pisos, él vivía como rey. Ahorré cada peso, soñando con el día de la venganza. Las semanas pasaban, la tensión subía. Javier tuvo una riña en el bar. Llegó con un moretón. Un tipo grosero con María, pero lo saqué. Mi miedo crecía, pero el coraje me empujaba. Finalmente, junté para el pasaje y crucé la frontera de polizón, el corazón latiendo como tambor. Al llegar, encontré su taller reluciente. Lo vi, gordo y sonriente, besando a Luisa. ¡Qué furia! Me acerqué sigilosa, fingiendo ser cliente. ¿Arregla autos viejos? Él me miró sin reconocer.
Sí, señora, ¿qué necesita? Ahí empezó mi juego, infiltrarme en su vida. Pero esa noche, en un motel barato, recibí una llamada de María. Mamá, Javier está herido grave, ven pronto. El pánico me invadió y corrí de vuelta, dejando todo atrás. Al llegar al hospital, vi a Javier en la cama, pálido, con una herida de cuchillo en el lado. Fue por mí, sollozó María. Mi mundo se derrumbaba, pero la rabia contra Pedro ardía más fuerte. Sentada junto a la cama, juré, esto no quedará así. Las enfermeras entraban y salían. El olor a desinfectante me mareaba y yo apretaba la mano de mi hijo, sintiendo el pulso débil bajo mis dedos. Ay, no, el drama apenas comenzaba. Mientras velaba a Javier, recordé cómo todo había empeorado meses atrás. María había empezado con trabajos extras en el hotel del centro, pero pronto supe que no era mesera. Mamá, gano bien atendiendo a turistas, me dijo un día, con ojos evasivos. Yo, ocupada fregando pisos en casas ajenas, no profundicé al principio. Pero cuando trajo una radio nueva, dudé. ¿Cómo pagaste esto? Con tips, mamá. Javier, siempre protector, la respaldaba. Déjala, nos ayuda. Los niños pequeños, Rosa y ahora un vecino que cuidaba, comían mejor. Carne en el guiso, leche fresca. Pero los chismes volaban como moscas. La hija de Rosa anda en malos pasos. La vi con hombres mayores. Una tarde, lavando en el río, una vecina me dijo, cuidado, doña, su María frecuenta el Noches Calientes, ese lugar de perdición. Negué con la cabeza, pero el duda me carcomía. Esa noche la seguí de nuevo, viendo cómo entraba al bar, riendo con un tipo barbudo que le ponía la mano en la cintura. Mi sangre hirvió. Corrí a casa, llorando en silencio para no despertar a los chamacos. Al amanecer confronté a Javier primero. Dime qué pasa con tu hermana. Él suspiró. Mamá, es por necesidad. Ella baila y conversa con clientes. Yo la vigilo desde fuera y a veces entro si hay problema. Dios mío, eso es prostitución, grité. Él bajó la cabeza. No del todo, mamá, solo compañía. Pero el dinero salva a Rosa de la fiebre. Lágrimas rodaron por mis mejillas. Mis hijos, sacrificándose así por mi fracaso como madre. Pedro, ese traidor, vivía lujoso mientras nosotros nos hundíamos. Empecé a escribir cartas anónimas a su dirección, que conseguí de un primo. Recuerda lo que dejaste, pagarás. Pero no bastaba. Ahorraba para viajar, pero la vida diaria me aplastaba. María llegó un día con moretones. Un cliente borracho, pero Javier lo manejó. El miedo me consumía. Basta, les dije en una cena tensa. Encontraremos otro modo. ¿Pero cómo? La fábrica me despidió por recortes y el hambre volvió. Javier consiguió trabajo en el bar como portero, ganando más. Mamá, es temporal, juraba. Rosa, mi chiquita, mejoraba con medicinas caras que ahora podíamos comprar, pero el precio era el alma de mis hijos. Una noche, un escándalo. Policía allanó el bar. Javier escapó por poco. No puedo más, me dijo temblando. Planifiqué mi venganza con más fuerza. Vendí un anillo viejo, junté para el cruce. Voy a ver a un pariente, mentí a los niños. Crucé la frontera en un camión de carga, escondida entre cajas, el corazón en la garganta. En San Diego encontré el taller de Pedro. Autos Hernández, irónico. Lo vi, envejecido pero próspero, abrazando a Luisa, una rubia teñida con joyas. Me acerqué. Busco trabajo de limpiadora. Él sin reconocerme. Pasa, necesitamos ayuda. Empecé a limpiar su oficina, robando miradas a documentos, facturas falsas, evasión. Esto me servirá, pensé. Pero esa llamada de María me sacó de allí. En el hospital, Javier abrió los ojos. Mamá, fue por defender a María de un loco. Lágrimas mixtas de alivio y furia. Apreté su mano.
sintiendo la calidez volver, y en ese momento el odio a Pedro se convirtió en un fuego inextinguible que me impulsaba a actuar. En ese instante, con la mano de Javier aún tibia entre las mías, una oleada de determinación me recorrió el cuerpo como un rayo en tormenta de verano, empujándome a levantarme de esa silla dura del hospital y caminar hacia la ventana, mirando las luces parpadeantes de la ciudad que se extendían como un mar de estrellas caídas. No podía quedarme allí, paralizada por el dolor. Tenía que moverme, actuar antes de que el fuego se apagara. Salí del cuarto sin decir palabra a María, que dormitaba en una esquina con el rostro surcado por lágrimas secas, y bajé las escaleras del Hospital Santa Cruz. Ese edificio viejo, con paredes agrietadas y olor a cloro que me recordaba demasiado a las noches de vigilia por las fiebres de Rosa. Afuera, el aire fresco de la madrugada me golpeó la cara y me subí al primer camión que pasó, rumbo al centro, donde sabía que podía encontrar respuestas. «A la frontera», le dije al chófer, un tipo barbudo que masticaba chicle con desgano, y él solo asintió, acelerando por las calles empedradas. Durante el trayecto, mi mente bullía con planes locos: volver a San Diego, infiltrarme de nuevo en el taller de Pedro, pero esta vez sin titubear. No era solo venganza, era supervivencia. Javier yacía herido por culpa de esa vida que Pedro nos había impuesto, y yo no iba a permitir que mis hijos pagaran más. Al llegar a la garita, crucé a pie, fingiendo ser una vendedora ambulante, con una bolsa vacía al hombro, el corazón latiendo como tambor de mariachi. En el lado gringo, tomé un bus local hasta el barrio donde estaba el taller, y allí, bajo el sol naciente que teñía todo de naranja, me planté frente a la puerta metálica esperando que abriera. Pedro apareció a las 8, con su overol sucio de aceite y una taza de café en la mano, riendo con un empleado. No me reconoció, claro. Los años me habían cambiado, con arrugas profundas y cabello gris que antes era negro azabache. «Señora, ¿busca algo?», me preguntó, entrecerrando los ojos. «Trabajo, señor, limpio lo que sea», respondí con voz temblorosa, pero firme por dentro. Él dudó un segundo, miró alrededor y dijo: «Pasa, Luisa no está hoy, y el lugar es un desastre». «Luisa, esa perra que me robó la vida». Entré, y mientras barría el piso lleno de herramientas dispersas, mis ojos escaneaban todo: facturas en el escritorio, un cajón entreabierto con cheques, y en la pared una foto de ellos dos en una playa, sonrientes como si no hubieran destruido una familia. El coraje me quemaba las venas, pero me contuve, fingiendo torpeza para acercarme más. «Cuidado con eso», gruñó Pedro cuando tropecé cerca de su caja fuerte. Sonreí por dentro. Ya tenía un plan. Durante el día, mientras fregaba, escuché sus conversaciones. Hablaba de un envío grande de autopartes robadas, un negocio turbio con tipos de Tijuana. «Esto es oro», pensé, memorizando detalles. Al atardecer, cuando me pagó unos $, y me despidió, salí con una copia de una factura en el bolsillo, robada disimuladamente. De vuelta en el hospital, encontré a Javier despierto, con María a su lado alimentándolo con sopa aguada. «Mamá, ¿dónde estabas?», preguntó ella, con ojeras profundas. «Arreglando cuentas pendientes», respondí, besando la frente de mi hijo. Esa noche, mientras velábamos, les conté parte del plan. «Pedro va a pagar, pero necesito ayuda». María dudó. «Es peligroso, mamá, y Javier apenas se recupera». Pero él, desde la cama, apretó mi mano. «Hazlo por nosotros». Los días siguientes fueron un torbellino. Javier salió del hospital con puntos frescos en el abdomen, cojeando pero vivo, y nos mudamos temporalmente a la casa de una comadre en las afueras para evitar ojos curiosos. Allí
en esa choza con techo de lámina que crujía con el viento, planeamos. María dejó el bar definitivamente. No vuelvo, mamá, busco algo decente. Encontró chamba en una tiendita de abarrotes, vendiendo refrescos y dulces, ganando poco, pero con dignidad. Javier, aún débil, empezó a hacer mandados ligeros para un vecino, reparando bicis en el patio. Rosa, mi chiquita, ya de 10 años, ayudaba en casa, pero yo la mandaba a la escuela. Estudia, mija, eso es tu salida. Mientras, yo cruzaba la frontera cada 2 días, trabajando en el taller de Pedro como la nueva limpiadora. Él se acostumbró a mí, hasta me contaba chismes. Mi ex era una floja, por eso la dejé. El cinismo. Yo sonreía, pero por dentro hervía. Una tarde, mientras limpiaba su oficina, encontré un libro de cuentas oculto, deudas con narcos, lavado de dinero. Fotografié páginas con una cámara desechable que compré en un mercado. Esto lo hunde, pensé, escondiendo el rollo en mi sostén. Pero el drama escaló cuando Luisa regresó. Era una mujer alta, con cabello teñido de rubio platino y uñas largas pintadas de rojo sangre, oliendo a perfume caro. Me miró de arriba abajo. ¿Quién es esta india? Pedro rió. La nueva trabaja bien. Ella frunció el ceño. No me gusta su cara. Desde entonces me vigilaba, como un halcón sobre una presa. Una noche, después de cerrar, la escuché pelear con Pedro. Tienes secretos, ¿verdad? ¿Quién es esa carta que llegó? Mi carta anónima había llegado. Él negó, pero la tensión crecía. Yo, escondida en las sombras del taller, grabé todo con una grabadora chiquita que Javier me prestó. Al volver a casa, mostré las pruebas a mis hijos. Mamá, esto es grande, dijo Javier, pálido pero excitado. Podemos chantajearlo. María agregó, o denunciarlo a los federales. Decidimos esperar el momento perfecto. Mientras, la vida en el pueblito se complicaba. Un ex cliente del bar buscaba a María, enviando mensajes amenazantes a través de vecinos. Dile que pague lo que debe, decían. Javier lo enfrentó una tarde en la plaza. Déjala en paz o te arrepientes. El tipo, un grandulón con tatuajes, lo empujó. Tu hermana me debe noches. Pelearon y Javier reabrió su herida, sangrando en el suelo. Lo llevé al curandero del barrio, que cosió con hilo grueso. Cuidado, muchacho, o te mueres. Esa noche, en la choza, con velas iluminando nuestras caras cansadas, juré, mañana termino esto. Crucé de nuevo, pero esta vez con un sobre lleno de copias de sus documentos sucios. En el taller, confronté a Pedro a solas. Sé todo. Tu negocio ilegal, las deudas. Él palideció. ¿Quién eres? Quité mi pañuelo. Tu ex, la que dejaste morir de hambre. Su rostro se descompuso, como si viera un fantasma. Rosa, ¿qué quieres? Dinero, y que sufras como yo. Él suplicó. No lo hagas, te doy lo que pidas. Pero Luisa entró en ese momento, con una pistola en la mano. ¡Sal de aquí, perra! El corazón me saltó y forcejeamos por el arma, cayendo al suelo en un lío de golpes y gritos. Pedro gritó. ¡Para! Logré quitarle la pistola, apuntando temblorosa. Llamen a la policía o disparo. Ellos se congelaron y yo salí corriendo, con el sobre intacto y el arma en la bolsa, cruzando la frontera como fugitiva. Al llegar a casa, encontré a María esperándome con noticias peores. Javier desapareció, mamá. Fue a buscar al tipo del bar. El pánico me invadió y salí a las calles oscuras gritando su nombre bajo la luna llena que iluminaba los callejones como un farol acusador. Horas después lo encontré en un barucho, bebiendo solo, con los ojos vidriosos. Mamá, no aguanto más esta vida. Lo abracé, arrastrándolo de vuelta, pero en el camino un auto nos siguió, luces altas cegándonos.
Son ellos, murmuró Javier. Corrimos, escondiéndonos en un maizal seco, el aliento entrecortado mientras las sombras nos rodeaban. Al amanecer, seguros en la choza, planeamos el golpe final, usar las pruebas para denunciar a Pedro anónimamente. Envié el paquete a los federales gringos por un coyote de confianza. Días después, las noticias explotaron. Dueño de taller arrestado por lavado. Victoria. Pero Luisa, furiosa, cruzó para vengarse. Una noche golpeó la puerta. Sé que fuiste tú. María la enfrentó. Vete o llamo a la migra. Forcejeamos y en la pelea Luisa reveló. Pedro tiene un hijo tuyo que nunca supiste. Un hijo secreto. El shock me dejó muda, pero la eché a patadas. Ahora con dinero de una donación anónima que Pedro mandó por miedo, sacamos a los niños de la pobreza. Escuela privada para Rosa, terapia para Javier. Pero el secreto del hijo me carcomía y decidí buscarlo, cruzando de nuevo con un nombre falso. En San Diego lo encontré. Un joven de 20, viviendo en la calle, parecido a Pedro, pero con mis ojos. Soy tu madre, le dije, extendiendo la mano. Él dudó. Me abandonaron. Lo traje de vuelta, integrándolo a la familia. María lo aceptó. Hermano nuevo. Javier entrenó con él en un taller limpio. La vida florecía, pero el pasado acechaba. Una carta llegó. Pedro escapa, viene por ti. El terror regresó y preparamos defensas, con Javier armando trampas en el patio. Esa noche oímos pasos fuera y yo con la pistola de Luisa en la mano esperé en la oscuridad, el sudor corriendo por mi espalda como río en crecida. El pomo de la puerta giró lentamente y el intruso entró. Silueta negra contra la luna. Pedro, susurré, apuntando. Pero era el hijo secreto. Mamá, vine a ayudar. Alivio mezclado con paranoia. Días después, Pedro apareció de verdad, demacrado. Quiero ver a mi hijo. Lo enfrentamos en familia. Vete o te entrego. Él lloró. Perdónenme. Pero lo echamos y él huyó. Ahora, con la familia unida, empecé un negocio propio, lavandería con María. Javier se casó, Rosa estudió, pero el drama no acababa. Luisa mandó matones. Una emboscada en el mercado. Paga o muere. Peleamos, y en el caos, María resultó herida. En el hospital otra vez, juré acabar con esto. Contacté a un abogado gringo con las pruebas restantes, y Luisa cayó presa. Libertad al fin. El hijo secreto, ahora llamado Carlos, se quedó, trabajando con nosotros. La vida se enderezó. Risas en la mesa, nietos corriendo. Pero una noche, un sueño me despertó. Pedro libre, acechando. Al día siguiente, una llamada anónima. Vengo por lo mío. El miedo regresó y armé un plan final, reuniendo a la familia en la choza reforzada, esperando el confronto inevitable bajo el cielo estrellado de Baja California, con el viento susurrando promesas de tormenta. Mientras el viento aullaba fuera de la choza, como un lobo solitario en la sierra, cargado de esa humedad pegajosa que precede a las lluvias torrenciales de agosto, me acurruqué en el colchón raído del suelo, con los ojos fijos en el techo de lámina que goteaba en una esquina, y una idea loca se plantó en mi mente como semilla en tierra fértil: disfrazarme para infiltrarme en la nueva vida de Pedro, no como limpiadora esta vez, sino como alguien que pudiera acercarse más, quizás una proveedora de autopartes falsas que conociera sus secretos. No era solo rabia lo que sentía, era una astucia nacida del cansancio, una creatividad salvaje que brotaba de años viendo a mis hijos sufrir sin salida. Al alba, con el primer rayo de sol filtrándose por las rendijas como dedos curiosos, me levanté sigilosa, preparé café negro en la hornilla oxidada y reuní a la familia alrededor de la mesa coja, donde el aroma amargo se mezclaba con el olor a tierra mojada. Tenemos que ser listos,
No solo fuertes, les dije, sirviendo tazas humeantes a María, Javier y Carlos, mi hijo recién descubierto, que aún miraba todo con ojos de desconfianza, como un gato callejero en casa ajena. María, con una venda fresca en el brazo de la emboscada reciente, asintió. Mamá, yo puedo ayudarte a fingir. Conozco trucos del bar para cambiar de cara. Javier, recostado contra la pared, con una mueca de dolor por su herida vieja, agregó. Yo investigo contactos en la frontera, tipos que venden chatarra. Carlos, el joven de mirada perdida, murmuró. Quiero conocer a mi padre, pero no como hijo, como enemigo. Ese plan nos unió como nunca, tejiendo una red de engaños que nadie sospechaba. Pasé los siguientes días transformándome. Teñí mi cabello de un castaño rojizo con henna barata del mercado, me puse lentes de contacto que cambiaban mis ojos cafés a verdes y practiqué un acento chilango para sonar como de la capital. Señora Valdés, proveedora de piezas. Me presenté al espejo roto, ensayando una sonrisa falsa que ocultaba el veneno interior. Crucé la frontera de nuevo, esta vez en un coyote disfrazado de turista, con una maleta llena de muestras falsas que Javier había armado con chatarra del basurero. En San Diego me planté en el taller ahora vigilado por guardias, pero con mi disfraz pasé como una socia potencial. Pedro me recibió en su oficina lujosa, con aire acondicionado que contrastaba con el calor asfixiante de mi choza. Señora Valdés, ¿qué ofrece? Yo con voz modulada. Piezas baratas de importación discreta. Él mordió el anzuelo, ojos brillando de avaricia. Hablemos números. Durante esa charla, soltó detalles. Deudas con un cartel del sur, envíos nocturnos de mercancía robada. Grabé todo con un dispositivo escondido en mi bolso, un chisme que Carlos había conseguido de un amigo hacker. Pero el giro vino cuando mencionó a Luisa. Mi pareja maneja las finanzas. Ella decide. Ella otra vez. La invité a una reunión en un café neutral, fingiendo negocios. Luisa llegó, elegante con su vestido ceñido y perfume dulzón, que me daba náuseas. Valdés, ¿verdad? Pedro dice que traes oro. Sonreí. Más que eso, traigo verdades. Bajé la voz, revelando sutil. Sé de sus lavados, de las deudas. Ella palideció, pero contraatacó. Eres una estafadora. Forcejeamos por mi bolso y en el tumulto su collar se rompió, perlas rodando por el suelo como lágrimas falsas. Escapé con la grabación intacta, pero ella alertó a Pedro. Esa noche, en un motel cutre al lado de la carretera, recibí un mensaje anónimo en un teléfono desechable. Deja de husmear o tu familia paga. El terror me heló, pero encendió mi ingenio. Usé la grabación para chantajearlos por email falso, exigiendo dinero y confesiones. Pedro respondió. Reúnete conmigo solo, en el desierto. Acepté, pero no fui ingenua. Avisé a Javier que me siguió a distancia con Carlos. En el punto de encuentro, un páramo árido con cactus como centinelas mudos, Pedro esperaba en su camioneta reluciente, flaco y ojeroso por la cárcel reciente. Rosa, supe que eras tú, dijo, bajando con manos temblorosas. Vine a negociar. Pero mentía. Traía un cuchillo escondido. Luchamos en la arena, polvo volando como niebla, y él gritó. Todo por tu culpa, por no ser suficiente. Logré desarmarlo, pero Luisa apareció de sorpresa en otro auto. ¡Mátala, Pedro! Carlos surgió de las sombras, golpeando a Pedro. Es mi padre, pero no lo perdono. Javier inmovilizó a Luisa con una cuerda. En ese caos les arranqué una confesión grabada. Admisión de abandonos, robos, todo. Llévenselo a la policía, ordené, y huimos con un maletín de dinero que traían como pago. De vuelta en el pueblito, con ese botín, transformamos todo. Abrí una cooperativa de mujeres abandonadas, enseñando oficios como costura y mecánica, donde María
lideraba talleres. Javier montó un taller honesto, reparando autos para vecinos, y Carlos estudiaba en línea, soñando con ser ingeniero. Rosa, mi niña, florecía en la escuela, ganando premios por dibujos que capturaban el desierto en colores vivos. Pero el pasado no moría fácil. Rumores de que Pedro había escapado de nuevo circulaban y una noche un incendio intencional quemó parte de la cooperativa. Fue él, supe por un informante. Reunía a la familia en la plaza bajo un cielo nublado, planeando una trampa final, fingir una venta grande para atraerlo. Pedro mordió, llegando disfrazado a una bodega abandonada. Lo esperamos con luces bajas, y cuando entró, «Rosa, dame una oportunidad». Pero Carlos lo confrontó. «Tú nos robaste la infancia». Lo entregamos a las autoridades mexicanas, que lo extraditaron. Luisa, desde prisión, mandó una carta de súplica. «Perdóname, fui ciega». La quemé en el fogón, simbolizando cierre. Ahora, con la familia expandida, nietos riendo en el patio, vecinos agradeciéndonos por la cooperativa, sentía una paz frágil, pero real. Una tarde, mientras cosía un vestido para Rosa, recibí una visita inesperada. Un abogado con papeles de herencia. «Pedro dejó algo para usted antes de caer». Era una cuenta bancaria secreta, llena de dinero sucio que doné a la comunidad. El ciclo se rompía. Pero en sueños aún veía sombras, y una mañana un paquete anónimo llegó. Fotos viejas de nosotros felices, con una nota: «No olvides». El corazón me dio un vuelco, y salí al patio, donde el sol calentaba la tierra reseca, preguntándome si la venganza había terminado o solo mutado. Javier me vio. «Mamá, ¿todo bien?». Asentí, pero por dentro una nueva astucia brotaba, lista para cualquier tormenta. Esa noche, con la luna colgando como medallón plateado, organicé una cena familiar bajo las estrellas, donde risas ahogaban ecos del pasado, pero en el fondo vigilaba la oscuridad, con una daga escondida bajo el delantal, preparada para defender lo nuestro con uñas y dientes. En medio de esa cena, bajo el firmamento salpicado de estrellas que parpadeaban como ojos curiosos en la vastedad del desierto, con el aroma de tacos al pastor flotando en el aire cálido y las voces de mis nietos entremezclándose con el crepitar de una fogata improvisada en el centro del patio, una calma inesperada se apoderó de mí, como si el universo conspirara para cerrar un capítulo largo y tortuoso. No era solo el sabor picante de la salsa verde en la lengua, o el abrazo grupal que Javier inició de repente, diciendo «somos invencibles, familia». Era una epifanía sutil, un susurro interno que me recordaba que la verdadera victoria no estaba en el dinero acumulado o en las prisiones ajenas, sino en esta mesa improvisada con bancas de madera astillada, donde por fin podíamos reír sin mirar por encima del hombro. Pero esa noche, mientras repartía porciones generosas y observaba cómo Carlos, mi hijo recuperado, compartía anécdotas de su vida en las calles con una sonrisa genuina por primera vez, un mensajero anónimo irrumpió en la penumbra. Un sobre deslizado bajo la puerta, con una nota garabateada en tinta roja que decía «El pasado regresa, pero esta vez para quedarse». Mi mano instintivamente buscó la daga bajo el delantal, pero en lugar de pánico sentí una claridad fría, como el agua de un pozo profundo en pleno mediodía. No era Pedro. Era un truco final de Luisa desde su celda, un intento desesperado de sembrar duda, confirmado al día siguiente por un contacto en la policía que me informó de su suicidio en prisión, colgándose con sábanas anudadas, dejando una carta donde admitía todo: el robo de mi vida, la manipulación de Pedro y un arrepentimiento tardío que ya no importaba. Qué ironía del destino. El villano principal, Pedro,
pudriéndose en una cárcel federal por tráfico y evasión, y su cómplice silenciada para siempre, mientras yo, Rosa Hernández, la abandonada, florecía como un nopal en sequía, con espinas afiladas pero flores vibrantes. Ese giro final me liberó de verdad. Doné los restos de su herencia sucia a un refugio para mujeres maltratadas en Tijuana, transformando veneno en medicina. Ahora, con la cooperativa creciendo, mujeres del barrio tejiendo redes de apoyo, vendiendo artesanías en ferias transfronterizas y hasta exportando a mercados gringos, veía cómo mi venganza se había transmutado en empoderamiento colectivo. María, convertida en líder comunitaria, casada con un maestro humilde y madre de 2 chiquillos traviesos que corrían por el taller de Javier. Él, ahora socio en un negocio de mecánica ecológica, usando paneles solares que Carlos instalaba con su nuevo título de técnico. Y Rosa, mi Benjamina, graduándose en arte con becas que ganaba por sus murales que contaban historias de resiliencia fronteriza. Los nietos, con sus risitas inocentes, borraban las cicatrices, y Carlos encontró paz en una relación estable, adoptando un perrito callejero que simbolizaba su propia redención. Pero el verdadero twist vino en una carta póstuma de Pedro, entregada por su abogado. Revelaba un fondo educativo secreto para todos mis hijos, incluyendo a Carlos, como un último acto de culpa. Lo acepté no por piedad, sino por justicia poética, usándolo para becas que enviaron a Rosa a una universidad en Monterrey. Ahí entendí el mensaje del universo. La traición forja guerreras, no víctimas. Mis queridos oyentes, si han llegado hasta aquí conmigo, Rosa, una abuela de 68 años, que baila cumbias en fiestas del barrio con más energía que nunca, sepan que la vida es un corrido largo, lleno de traiciones y revanchas, pero el secreto está en transformar el dolor en poder. No dejen que nadie les robe la dignidad. Levántense, armen su propia red y recuerden, una mujer herida es una fuerza imparable. ¿Han vivido una traición que las fortaleció? Coméntenme abajo, compartan sus historias. Y si este relato les tocó el alma, denle like y suscríbanse para más noches de drama real. Que la Virgen las proteja. Y hasta la próxima, mis amores. Buenas noches.